Nuestro tema de hoy es el juez de toda la tierra. Vamos a continuar con la historia que dejábamos ayer sobre Sodoma y Gomorra. Ayer, de hecho, ya se destacaba, Pastor Uni Perla, los pecados que Dios evalúa y dice, ya no se puede seguir sosteniendo esto en estas ciudades. Han llegado al límite de la gracia. Bueno, tal vez vamos a hablar un poquito acerca de eso hoy, pero vamos a ver una historia que está sucediendo, podría decir, un poco paralelo a esto, y es muy interesante, muy ilustrativa. Así que agradecemos que nuestro pastor está con nosotros. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia porque al estudiar estas historias que nos están iluminando el presente y el futuro, queremos realmente poder entenderte a ti, conocerte a ti, porque eso nos dará esperanza y seguridad en medio de los últimos acontecimientos de este planeta. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer que comenzábamos un poco a explorar esta historia y todo lo que hay detrás de la decisión de Dios de el castigo sobre Sodoma y Gomorra, no se tocó una historia que está sucediendo un poquito cerca de ahí y que es la historia que es para mí un poco inusual de Dios hablando con Abraham y preguntándose, ¿será que voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Que es emitir el juicio y ejecutar el juicio contra Sodoma y Gomorra. Esa historia es muy interesante y me lleva a reflexionar sobre algo que me gustaría preguntar para nuestra reflexión de hoy. En esa historia, que estoy tratando de dar solo pinceladas, Abraham intercede por los justos que se puedan encontrar en esa ciudad que Abraham mismo sabe es una ciudad pecaminosa. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios y sobre el hecho de que Dios permite, si puedo usar esta palabra, esta intervención humana, que en el caso de Abraham, cuando Dios no le debe explicaciones a nadie y no tiene por qué darle cuentas a nadie, pero se detiene a hablar con Abraham? Esta es una historia extraordinaria y realmente nos permite ver más allá de lo que nosotros podríamos pensar, ya que nos muestra cómo Dios actúa, por qué Dios lo hace de esa manera, y el fundamento de todo esto al final es su carácter. Amén. Es su carácter, y cómo también en este caso Abraham, que representa a un seguidor de Dios, está involucrado en toda esta escena. Recordemos que lo que estamos estudiando en estos últimos días es cómo las historias de la Biblia nos dan luz sobre lo que va a ocurrir al final de nuestro tiempo. Yo creo que hay tantos elementos bien importantes en esta historia que valdría la pena revisar algunos. Vamos a ir a nuestro texto en el libro de Génesis. Recordemos que es la historia triste, porque yo creo que aquí nadie puede ponerse feliz de que alguien haya sido destruido, pero es la historia triste de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces tenemos ahí en el capítulo número 18 de Génesis, donde justo antes, como usted lo mencionaba, de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, hay un diálogo de parte de Dios con Abraham. Vamos a leer desde el versículo número 16 y hasta el versículo 22. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, voy a terminar de leer ahí, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Muy bien, y el versículo 22. Dice, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Muy bien, creo que
En esta lectura tenemos realmente elementos muy interesantes. En primer lugar, dice, Abraham iba con ellos acompañándolos. Abraham caminó con Dios. Recordemos ese concepto de caminar con Dios. Lo hemos visto en el caso de Enoc, por ejemplo. En el libro de Génesis se dice, Enoc caminó con Dios. Imagínense que Abraham tuvo el privilegio de ir en un trayecto y caminando juntamente con Dios. De hecho, aunque nosotros no lo podemos hacer físicamente, sí podemos caminar con Dios cada día de nuestras vidas, obedeciendo la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, como Abraham caminaba con Dios, iba con Dios, de repente Dios le revela su secreto. Noten, los secretos, todo esto que estamos estudiando, tal vez esto no lo va a entender, no puede ser discernido si no lo es espiritualmente. Amén. Entonces tenemos que caminar con Dios, si no, no le vamos a ver sentido. ¿Por qué estamos estudiando todas estas cosas? Por eso yo comencé con ese versículo, porque me llamó la atención. Abraham iba con ellos. Recordemos que eran 3 visitantes que habían llegado. Nosotros sabemos que 2 de ellos eran ángeles, porque van y hacen la tarea mientras Abraham se queda conversando con Dios. Y entonces Dios dice, mira, Abraham, yo voy a hacer algo, pero yo te lo quiero revelar. Y esto nos recuerda lo que dice, por ejemplo, Amós. Sí. El profeta Amós, creo que está en el capítulo 3 y el versículo 7, donde dice, no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Noten que tenemos que conectar eso. Sí. ¿A quiénes revela Dios? Dice a sus siervos, los profetas. En este caso a Abraham, que caminaba con Dios. Y en estos últimos días, Dios está revelando sus secretos de qué es lo que va a hacer en este mundo, qué es lo que está haciendo en este mundo a su pueblo. Sí. Ya no es a un solo individuo, a una sola persona, sino a su pueblo, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo mencionaba que nosotros no estamos en tinieblas para que las cosas nos sorprendan, especialmente el día de la venida del Señor, como ladrón. Entonces, después de eso, notemos que Dios viene y entonces, bueno, Dios habla un poco acerca de Abraham. Voy a pasar por alto esa sección, por qué fue que Dios escogió a Abraham, aunque solo voy a comentar lo siguiente, tal vez, porque vale la pena. Alguien podría pensar que Dios es arbitrario, que Dios dice, bueno, y no hay ningún mérito. Aunque Dios siempre nos llama por gracia, porque no tenemos nada en nosotros. Sin embargo, Dios vio que Abraham tenía las cualidades que se necesitaba para que su posteridad pudiera conservar el conocimiento del Dios verdadero. Porque recordemos que al final de allí iba a nacer el Mesías. Entonces, ahora entremos a la historia. Dios dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha subido contra mí. ¿Qué está diciendo Dios? Bueno, esta palabra clamor es bien interesante, y aquí es que Dios está diciendo, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha subido, aumenta más, y su pecado se ha agravado en extremo, y dice, descenderé ahora y veré si han consumado. Aquí Dios hace una apertura de un procedimiento que podemos llamar jurisdiccional, de investigación y veredicto. O sea, hay un problema, hay impiedad en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que de paso estas 2 ciudades se mencionan juntas, eso es otra lección ahí, pero aquí lo que nosotros vemos es que Dios abre un procedimiento judicial, abre una causa, hay una investigación. Dios no va a hacer nada caprichosamente, y dice, el clamor ha subido, el clamor se ha agravado. Ahora, no era que Dios no sabe todo, claro que Dios lo sabe, pero noten ustedes, Dios ahora va a mostrar, Dios quiere que quede claro que hay evidencia ante lo que Él va a hacer. Él no va a destruir a Sodoma y Gomorra sin dejar claro y evidenciado que esas ciudades realmente Dios tiene que destruirlas, aún por amor a ellos mismos, porque al final
el pecado es destructivo. Dice, se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Yo que estaba estudiando esta frase y a mí me llamó la atención que realmente fueron los traductores bíblicos que pusieron que Abraham estaba de pie delante de Jehová, porque en realidad el texto lo que quería decir era que Dios estaba de pie delante de Abraham. Wow. Y el hecho de estar de pie, como se puede ver en algunas otras historias en Génesis, significa que la persona es un siervo o es inferior a quien se está dirigiendo. Wow. En este caso, los traductores, los masoretas, vieron el texto y dijeron, no puede ser que Dios esté de pie delante de Abraham y Abraham el que está sentado, y se han revertido los papeles como que Dios es el siervo y Abraham es el Señor. Entonces ellos cambiaron y pusieron que era Abraham, pero en realidad es Dios. Pero sabe que ese solo detalle tiene una gran lección para nosotros, porque fue esa actitud de Dios, de sumisión, la que le permite a Abraham ahora interceder por Sodoma y Gomorra, ya que ahí habían unos familiares de él, y bueno, es lo que vamos a continuar estudiando. Y bueno, justamente, y quería destacar este punto ahora porque luego dice el texto que se acercó a Abraham, en el verso 23 estoy leyendo ya, y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y luego continúa toda una negociación. Y en esa negociación me gustaría, pastor, que nos ayudara a ver estas luces respecto a la misión que de alguna manera entiende Abraham que tiene, porque entiendo que está pensando en su familia en primer lugar. Humanamente yo pensaría así, pero al comenzar con esto de los 50 justos, creo que él piensa que puede haber más personas que ahí, en ese lugar que está tan corrompido, puedan tener cierto conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre la misión que tenemos nosotros? Bueno, es bien importante esa pregunta, pero antes de llegar a esa misión que tenemos nosotros, lo que usted había leído, en primer lugar, cuando se habla si Dios, que es el juez justo y Él va a hacer lo justo, aquí nos da una gran lección, que el juicio no solo tiene que ver con nosotros, o no es solamente acerca de nosotros. El juicio tiene que ver también con Dios y su carácter. Lo que está en juego en el juicio no solo es, bueno, este es malo, ha hecho tantas cosas malas y es culpable, y la sentencia. El juicio tiene que ver si Dios, quien es el que determina quién se salva, quién se pierde, quién es justificado y quién es condenado, si Dios está haciendo lo que es correcto, si hay una base moral, si Dios realmente está haciendo esto de una manera correcta, de una manera justa. Bueno, de eso se trata el juicio, de eso se trata. Por eso Abraham es un poco, yo diría, audaz esto que le dice, porque está, bueno, él está viendo a Dios que ha asumido la posición de un siervo, y Abraham viene y le dice, mira, si tú eres el juez justo de toda la tierra, ¿no vas a hacer lo que es justo? Como que Abraham podía tener alguna duda. Precisamente por eso es que también la Biblia nos habla que al final del tiempo hay un juicio, como lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos también en el libro de Daniel, hay un juicio porque Dios quiere dejar fuera de toda duda que la manera que Él ha procedido es la manera correcta. Quiere decir, pastor, que ahí Abraham no solo está analizando el caso de Sodoma, sino también, al menos podríamos decirlo así, también analizando el carácter de Dios. Es correcto. Entonces el juicio tiene que ver con el carácter de Dios. En otras palabras, al Dios juzgar al mundo, Él mismo está siendo juzgado. Sí. Los ojos están puestos sobre Él para ver si Él realmente está haciendo lo que es correcto. Miren la gran misericordia de Dios en ese papel que Él asume como un siervo y que Él se deja escrutinar por su creación. Él se deja revisar, Él es transparente, Él muestra y dice, bueno, aquí están las evidencias. Él baja allí
muestra que Él no va a hacer algo solo por capricho, sino que están las evidencias claras, y entonces nosotros tenemos ahí que finalmente Abraham se anima y Abraham comienza a interceder. Pero sucede que no hay 50 justos, luego Abraham va bajando de 5 y algunos creen que 5 es el número de la gracia, según uno ve algunos usos de los números en la Biblia, que 5 es el número de la gracia, pero Abraham va descontando. Abraham tiene alguna noción y dice, bueno, 50, ¿no será que me exageré aquí? Y es tremendo saber que la impiedad había llegado a tal magnitud que prácticamente todos habían sido barridos por la impiedad, y Abraham finalmente se detiene en el número 10. Sí. No sabemos por qué él se detuvo en el número 10, pero me llama la atención lo que dice el versículo número 33. ¿Qué dice 18, de la siguiente? 33. Muy bien, y dice así: y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Muy bien. Noten que es cierto que hubo una negociación, pero la Biblia también quiere dejarnos en claro algo. Mire, esta historia tiene muchas lecciones. Luego que acabó de hablar a Abraham, Jehová se fue. O sea, al final, Dios es soberano. Sí. Él escuchó a Abraham, habló con él, interactuó, pero finalmente Dios hizo lo que tenía que hacer. Amén. Y dice, y Abraham volvió a su lugar. O sea, sí, Dios se muestra transparente, Dios interactúa, pero finalmente Dios hace lo que Él sabe que es correcto, porque su visión es mucho más grande, pero ha demostrado su disposición a ser juzgado, su disposición a ser revisado en sus decisiones, y precisamente esto nos recuerda de que antes que venga la destrucción final sobre este mundo, también habrá otro juicio. Y mañana vamos a hablar un poco de este juicio, pero dos cositas nada más. Una es, entonces, pastor, ¿qué actitud deberíamos tomar nosotros frente a lo que está sucediendo en el mundo? Porque el mundo está llegando a su final y pareciera que algunos están, o algunos podríamos estar pensando que bien, se va a destruir todos los malos, pero no es esa la actitud de Abraham. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros? Bueno, eso creo que es un cierre de broche de oro para la lección de este día. Sabe que desde el principio me llamó la atención de Abraham, desde el principio de esta historia que estamos estudiando, me llamó la atención porque cuando Dios le revela a Abraham que Sodoma y Gomorra va a ser destruida, la actitud de Abraham es una actitud de intercesión, sí, de preocupación por los que están ahí. Abraham bien pudo haber dicho, bueno, que se pierdan, está bueno, son malos. Y Lot, sí, es mi sobrino, pero hasta ni me respetó, porque cuando yo le di la oportunidad de que escogiera la tierra, él escogió la mejor, yo tenía que escoger primero porque era el mayor. O sea, Abraham bien pudo haber pensado un montón de cosas, pero Abraham no se iba a gozar en la destrucción del pecador, y creo que es la misma actitud del pueblo de Dios. Yo tengo una preocupación tremenda, hermano Gerson, por aquellos que son muy fáciles para dictar juicio contra otras personas, sí, por lo que estas personas están haciendo y por lo que creen que aparentemente están haciendo mal, que hay muchas cosas cuestionables, pero el punto es a veces cuán nosotros livianos somos para criticar y juzgar y condenar a otras personas, y muchas veces hasta se sacan textos que Jesús le dijo hipócritas a los fariseos, pero no se ve el contexto que Él lo hacía por amor, y Dios mismo dice, mira, si yo encontrara ante las súplicas de Abraham, si yo encontrara tal cantidad, por amor a ellos no los destruiré. Y yo creo que nuestra actitud debe ser una actitud de salvar uno más, de rescatar uno más, así como los ángeles rescataron a la familia de Lot, prácticamente incluso a la fuerza, porque al final la salvación es por la gracia de Dios. Amén. Y me gustaría cerrar con Tito, el capítulo 3,
y el versículo número 5, porque yo creo que cuando nosotros nos ponemos en un lugar de un juez implacable, duro, y que nosotros ya condenamos y mandamos a las personas a la perdición, yo creo que hemos olvidado nosotros mismos y nos creemos que somos más justos que los demás. Yo creo que hemos olvidado lo que dice Tito, capítulo número 3, y aunque dije el versículo 5, vamos a leer en los versículos 4 al 6. Muy bien, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Muy bien, aquí el apóstol Pablo hace muy claro que somos salvados por la misericordia de Dios. Amén. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Mi querido hermano y amigo, aunque usted llegue al fin del tiempo haciendo todo lo que es correcto, eso no te salva. No digo que no hay que hacer lo que es correcto, Claro. no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la base de la salvación es la misericordia de Dios. Ahí lo dice, por su misericordia. Y el versículo 7 que no leímos dice, para que justificado por su gracia, la salvación es un regalo de Dios. Yo creo que cuando nosotros entendemos eso, hermano Gerson, nuestro deseo será de que más personas sean salvadas, de ir a rescatar a más personas, de tratar de salvar a más personas, así como Dios ha hecho conmigo y con cada uno de nosotros. Amén. Y porque recuerdo justamente esa frase también en la historia de Lot, lo sacó por las misericordias de Dios, a la fuerza, pero lo sacó, porque Dios quería salvarlos. Y eso me lleva a que orara por nosotros hoy, pastor, para que podamos confiar en las decisiones de Dios, que Él es el juez, el que tiene la última palabra, y confiando en esas decisiones, saber que cada decisión que Él ha tomado ha sido la mejor y que podemos nosotros poner nuestras vidas completamente en sus manos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios transparente. Gracias te damos porque tú eres un Dios que, aunque eres soberano, quieres interactuar con tus criaturas de una manera inteligente para que nosotros podamos ver y entender que tú realmente eres un Dios de amor y un Dios de justicia. Señor, reconocemos que no siempre tenemos esas cualidades en nuestra vida y que no siempre procuramos la salvación de los demás porque a veces somos indiferentes. Ayúdanos, Señor, para reconocer tu amor y tu gracia en nuestras vidas y que podamos ir y salvar a otros y ayudar a que otros sean salvos, tantos como puedan. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.